Mi esposa me dijo que yo no era su responsabilidad cuando casi me desplomo de agotamiento. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había estado casado con una extraña durante 8 años. Empezó un jueves por la tarde, cuando mi visión se volvió borrosa durante una conferencia telefónica. Llevaba 3 semanas seguidas trabajando jornadas de 16 horas, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y lo que pudiera sacar de la máquina expendedora. La fecha límite del proyecto me estaba aplastando, pero seguí adelante porque eso es lo que haces cuando eres el ingeniero jefe de un contrato de varias decenas de millones de pesos. Cuando intenté levantarme después de la reunión, mis piernas cedieron. Mi compañero de trabajo tuvo que ayudarme a sentarme en una silla mientras otra persona me traía agua. La habitación daba vueltas y apenas podía enfocar sus caras. Mi gerente me envió a casa de inmediato, diciendo que tenía cara de muerto. El viaje a casa fue aterrador. Tuve que detenerme 2 veces porque sentía que podría desmayarme al volante. Lo único en lo que podía pensar era en llegar a casa con mi esposa, en que me ayudara a averiguar qué pasaba, o quizás solo en que me abrazara mientras intentaba recuperarme de lo que fuera que le estaba pasando a mi cuerpo. Entré tambaleándome por la puerta principal alrededor de las 4 de la tarde, algo que no había hecho en meses. Ella estaba sentada en el sofá con su portátil, probablemente trabajando en su blog sobre decoración del hogar o lo que fuera sobre lo que pasaba sus días escribiendo. «Estás en casa temprano», dijo sin levantar la vista de la pantalla. Casi me desmayo en el trabajo. Tuve que irme antes. Me senté pesadamente en el sillón frente a ella, todavía sintiéndome mareado. Me miró durante quizás 2 segundos antes de volver a su portátil. «¿Comiste?» No he comido nada de verdad en días. He estado viviendo de cafeína y estrés. Bueno, hay pizza sobrante en la nevera. Eso fue todo. Ninguna preocupación en su voz. Ninguna oferta de ayuda. Ninguna sugerencia de que quizás debería ver a un médico. Solo pizza sobrante. Me quedé allí mirándola, esperando algún tipo de reacción que se pareciera a la que una esposa podría mostrar cuando su esposo casi se desploma de agotamiento. Creo que algo está muy mal conmigo, dije, esperando llegar a ella. Trabajas demasiado. Ya te lo he dicho antes. Seguía escribiendo, sin mirarme. Trabajo para mantenernos, para pagar esta casa, tu coche, todo lo que tenemos. Nadie te pidió que te mataras trabajando. La indiferencia casual en su voz me golpeó más fuerte que el agotamiento. Aquí estaba yo, literalmente desmoronándome, y ella me trataba como si estuviera interrumpiendo su tarde con quejas triviales. Necesito ir a una clínica de urgencias. Algo no está bien. Pues ve. No necesitas mi permiso. Esperé a que se ofreciera a llevarme, a venir conmigo, a mostrar el más mínimo atisbo de preocupación. En cambio, siguió escribiendo en su blog sobre cojines o cualquier contenido sin sentido que estuviera creando mientras yo estaba sentado allí, sintiendo que realmente podría morir. ¿No vas a venir conmigo? Esta vez sí levantó la vista, y la expresión de su cara era de pura molestia. No soy tu cuidadora. Eres un hombre adulto. Cuídate tú mismo. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. No soy tu cuidadora. En 8 años de matrimonio, nunca le había oído decir algo tan frío. Cuando ella tuvo una intoxicación alimentaria el año pasado, me tomé 3 días libres en el trabajo para llevarle sopa, sujetarle el pelo y asegurarme de que estuviera cómoda. Cuando se rompió la muñeca, la llevé a cada cita y la ayudé con todo lo que no podía hacer con una sola mano. Pero, aparentemente, ese cuidado no era mutuo. Me he estado cuidando, dije, levantándome lentamente. Lo que pensé que tenía era una compañera. No seas dramático. Ve al médico si estás tan preocupado. ¿Dramático? Así lo llamó ella. Cuando su esposo casi se desploma por matarse a trabajar para proveer para su vida juntos. Miré a esta mujer con la que me había casado, la miré de verdad, y me di cuenta de que ya no la reconocía. O quizás esta era quien siempre había sido, y yo simplemente había estado demasiado ocupado trabajando y tratando de hacerla feliz como para darme cuenta. Conduje yo mismo a la clínica de urgencias, esperé 2 horas en una silla de plástico y descubrí que mi presión arterial estaba peligrosamente alta y que estaba gravemente deshidratado.
El médico me preguntó si tenía apoyo en casa mientras me recuperaba. Casi me río. Cuando volví esa noche con una receta y órdenes estrictas de descansar, ella se estaba preparando la cena para sí misma. Un plato, un juego de cubiertos. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin darse la vuelta desde la estufa. La presión arterial por las nubes. El médico dice que necesito hacer algunos cambios serios o voy camino de un ataque al corazón. Bueno, quizás ahora escuches cuando te digo que trabajes menos. Ahí estaba de nuevo. Todo era mi culpa, mi elección, mi problema por resolver. Volvió a cocinar su cena como si le acabara de hablar del tiempo. Esa noche, acostado en la cama junto a alguien que claramente me veía como nada más que un cheque con pulso, tomé una decisión. Si yo no era su responsabilidad, entonces ella definitivamente no era la mía. Y si necesitaba cuidar de mí mismo, iba a hacerlo correctamente. A partir de mañana, todo iba a cambiar. A la mañana siguiente, hice exactamente lo que ella me dijo que hiciera. Empecé a cuidar de mí mismo. Me declaré enfermo por primera vez en 3 años y pasé el día investigando lo que necesitaba hacer para recuperar mi salud. Presión arterial alta, estrés crónico, mala alimentación, falta de ejercicio. El médico había sido claro sobre lo que necesitaba cambiar, y por una vez en mi vida, iba a poner mi propio bienestar en primer lugar. Ella se fue a su reunión del club de lectura sin despedirse. La vi marcharse en el coche y me di cuenta de que sentía más alivio que soledad. Para el mediodía, había encontrado un gimnasio a 3 manzanas de mi oficina especializado en rehabilitación y gestión del estrés. Tenían una clínica de fisioterapia adjunta, lo que parecía perfecto dado lo que el médico había dicho sobre reconstruir gradualmente mi nivel de forma física. Fui y me inscribí para una membresía en el acto. La mujer de la recepción tendría unos 30 años, con ojos amables y el tipo de sonrisa genuina que no había visto en mi propia casa durante meses. Su placa de identificación decía, directora de fisioterapia. ¿Primera vez que te unes a un gimnasio?, preguntó mientras me entregaba los papeles. Primera vez que hago algo por mí mismo en años, aparentemente. Se rió, y no fue una risa burlona ni despectiva. Fue cálida. Bueno, estás en el lugar correcto. Nos especializamos en ayudar a la gente a reconstruir su salud sin excederse. ¿Cuál es tu situación?, me encontré contándole sobre el casi colapso, la presión arterial, las advertencias del médico. Escuchó atentamente, haciendo preguntas pertinentes sobre mi estrés laboral y mi nivel de forma física actual. Cuando terminé, asintió pensativamente. Suena a que tu cuerpo te ha estado enviando señales de advertencia durante un tiempo. Menos mal que finalmente le estás haciendo caso. Mi esposa me dijo que necesitaba cuidar de mí mismo, así que aquí estoy. Algo parpadeó en su rostro, pero mantuvo su sonrisa profesional. Esposa inteligente. La mayoría de la gente necesita a alguien que los empuje hacia mejores hábitos de salud. No corregí su suposición sobre las motivaciones de mi esposa. Pasó 20 minutos mostrándome las instalaciones, explicando su enfoque para la reducción del estrés y la salud cardiovascular. Tenían clases de meditación, asesoramiento nutricional y un programa de ejercicio graduado diseñado para personas que se recuperan del agotamiento y de sustos de salud. Te recomendaría empezar con nuestro programa de rehabilitación cardíaca. Está diseñado para personas exactamente en tu situación. Monitorizaremos tu ritmo cardíaco y tu presión arterial mientras haces ejercicio. Nos aseguraremos de que mejores de forma segura. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Qué tal el lunes? Puedo hacer tu evaluación inicial yo misma si quieres. Me inscribí para 3 sesiones a la semana y me fui sintiéndome más optimista de lo que me había sentido en meses. Por primera vez en años, alguien había tratado mis problemas de salud como legítimos e importantes. Alguien había escuchado lo que necesitaba y había ofrecido soluciones concretas. Cuando llegué a casa, ella había vuelto de su club de lectura, sentada exactamente en el mismo lugar en el sofá. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Apuntándome a un gimnasio. Órdenes del médico. Eso es caro. No tan caro como un ataque al corazón. Se encogió de hombros como si mi posible evento cardíaco fuera un inconveniente menor.
Simplemente no te excedas. Siempre te obsesionas con las cosas. La miré mientras navegaba por las redes sociales, completamente desinteresada en el hecho de que estaba tomando medidas concretas para mejorar mi salud después de casi colapsar. Esta era la mujer que se suponía que debía preocuparse por mi bienestar más que nadie en el mundo. Empiezo un programa de rehabilitación el lunes, 3 días a la semana. Bien. Solo no esperes que cambie mi horario por eso. Ni se me ocurriría. Ese fin de semana, preparé mis comidas para la semana por primera vez en mi vida. Investigué recetas saludables para el corazón, compré verduras de verdad y pasé la tarde del domingo cocinando en lugar de ver la televisión con ella. Hizo comentarios sobre cómo me estaba excediendo y haciendo un gran espectáculo de simples cambios en el estilo de vida. Pero el lunes por la mañana, cuando entré en ese gimnasio para mi primera sesión, sentí algo que no había experimentado en años: esperanza. La directora de fisioterapia me estaba esperando con un portapapeles y un tensiómetro. Hoy llevaba un uniforme médico en lugar de la playera tipo polo del viernes, y de alguna manera parecía aún más profesional y segura. ¿Listo para empezar a cuidarte?, preguntó. Más listo que nunca. Me llevó a una habitación tranquila donde me tomó las constantes vitales, me preguntó sobre mis patrones de sueño, niveles de estrés y síntomas actuales. Sus preguntas fueron exhaustivas y consideradas. Realmente le importaban las respuestas. Tu presión arterial sigue elevada, pero es de esperar. La monitorizaremos durante tu entrenamiento y ajustaremos la intensidad en consecuencia. El objetivo es una mejora gradual, no una transformación instantánea. Diseñó una rutina básica centrada en la reducción del estrés y la salud cardiovascular, estiramientos, ejercicios de respiración. Nada dramático, pero todo con un propósito. Mientras realizaba los ejercicios, ella se quedó cerca, ofreciendo ánimo y haciendo pequeños ajustes en mi postura. Lo estás haciendo genial. ¿Cómo te sientes? Como si debiera haber empezado esto hace años. Más vale tarde que nunca. Tu cuerpo es notablemente bueno para curarse a sí mismo cuando le das la oportunidad. Después de la sesión, me acompañó a la recepción y programó mi próxima cita. Cuando me iba, me tocó el brazo suavemente. Estoy orgullosa de ti por dar este paso. Mucha gente ignora sus señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. Conduje a casa sintiéndome lleno de energía a pesar del entrenamiento. Alguien había visto mi esfuerzo por mejorar mi salud y lo había reconocido. Alguien había estado orgulloso de mí por cuidarme. Cuando entré por la puerta principal, ella estaba en su lugar habitual. ¿Qué tal el gimnasio? Bien. Muy bien, de hecho. No te excedas. Siempre te esfuerzas demasiado en las cosas y luego lo dejas. Miré a esta mujer que de alguna manera lograba convertir cada paso positivo que daba en una crítica o una advertencia. Luego pensé en el ánimo que había recibido de alguien que apenas me conocía, pero que había mostrado más interés en mi bienestar en 2 horas que mi esposa en meses. No voy a dejarlo esta vez. Y lo decía en serio. 2 semanas después de empezar mi programa de rehabilitación, ya me sentía como una persona diferente. Mi presión arterial había bajado 10 puntos. Dormía mejor. Y por primera vez en meses, tenía energía al final del día. Más importante aún, volví a tener algo que esperar con ilusión. Cada lunes, miércoles y viernes, conducía al gimnasio sabiendo que alguien estaría genuinamente interesado en cómo estaba progresando. La directora de fisioterapia se había convertido en algo más que mi entrenadora. Recordaba detalles sobre mi semana, preguntaba por mis niveles de estrés en el trabajo y celebraba pequeñas victorias como completar 5 minutos extra en la cinta de correr. Tu técnica en esos estiramientos es perfecta ahora, dijo durante mi sesión del miércoles. Y mira esto. Me mostró el gráfico donde registraba mi ritmo cardíaco. Te estás recuperando más rápido entre ejercicios. Tu condición cardiovascular está mejorando definitivamente. Puedo sentir la diferencia. Ya no estoy agotado para el mediodía. Así es como se ve el autocuidado adecuado. Tu cuerpo estuvo funcionando con el depósito vacío durante tanto tiempo que olvidó cómo se sentía lo normal. Desarrollamos una relación fácil durante nuestras sesiones. Era profesional pero cálida,
y me encontré compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie, sobre la presión en el trabajo, el aislamiento en casa, la forma en que había estado descuidando mis propias necesidades durante años. Mencionaste que tu esposa te animó a empezar a cuidarte, dijo mientras terminábamos la rutina de ese día. Debe de estar feliz de ver las mejoras. Me detuve en la bicicleta estática, sin saber cómo responder a eso. La verdad era que mi esposa apenas había reconocido los cambios. Cuando intenté compartir mi progreso, ella asentía distraídamente y cambiaba de tema. Cuando sugerí que diéramos paseos nocturnos juntos, dijo que estaba demasiado ocupada con sus proyectos. No es del tipo que apoya mucho. Algo cambió en su expresión. Eso debe ser difícil. Hacer cambios de salud ya es bastante duro sin sentir que lo estás haciendo solo. No estoy solo. Te tengo a ti animándome 3 veces por semana. Ella sonrió, pero había algo pensativo en sus ojos. Es parte de mi trabajo apoyar a mis clientes. Pero no debería ser solo tu entrenadora quien se preocupe por tu bienestar. Esa noche, llegué a casa y encontré a mi esposa exactamente donde la había dejado esa mañana. Mismo lugar en el sofá, mismo portátil, misma expresión desinteresada cuando entré por la puerta. ¿Qué tal el gimnasio? Genial. Mi presión arterial ha bajado otros 5 puntos. Qué bien. Qué bien. Como si le hubiera hablado de un almuerzo decente o de un trayecto sin tráfico. Me senté frente a ella, estudiando realmente su rostro mientras navegaba por lo que fuera más importante que la recuperación de la salud de su esposo. La fisioterapeuta dice que estoy haciendo un progreso excepcional. Cree que podría reducir mi medicación si sigo mejorando a este ritmo. Eso es bueno. Podría haberle dicho que estaba entrenando para las Olimpiadas o planeando escalar el Monte Everest y habría obtenido las mismas respuestas a medias. El contraste entre su indiferencia y el entusiasmo genuino que recibía en el gimnasio se estaba volviendo imposible de ignorar. La sesión del viernes fue diferente. Estábamos trabajando en ejercicios de fortalecimiento del core cuando notó que parecía distraído. ¿Todo bien? Pareces un poco decaído hoy. El hecho de que ella hubiera notado mi estado de ánimo después de conocerme durante 2 semanas, mientras que mi esposa no se había dado cuenta de que estaba luchando durante meses, no pasó desapercibido para mí. Solo pensando en algunas cosas de casa. ¿Quieres hablar de ello? A veces ayuda a desahogarse. Me encontré contándole sobre la conversación de la noche anterior, sobre cómo la total falta de interés de mi esposa en mi viaje hacia la salud estaba empezando a afectar mi motivación. Escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas para aclarar. Eso suena increíblemente frustrante, dijo cuando terminé. Estás haciendo estos cambios positivos para tu salud y tu futuro, y la persona más cercana a ti ni siquiera reconoce el esfuerzo. Ella me dijo que me cuidara. Supongo que esperaba que eso significara que se alegraría cuando realmente lo hiciera. Hay una diferencia entre decirle a alguien que se ocupe de sus problemas y apoyarlo realmente en la solución. Terminamos la sesión en una conversación cómoda sobre la gestión del estrés y la importancia de tener un sistema de apoyo. Mientras recogía mis cosas, ella dudó antes de volver a hablar. Espero que esto no suene poco profesional, pero quiero que sepas que lo que estás haciendo aquí es impresionante. Mucha gente tiene un susto de salud y promete cambiar, pero no lo cumplen. Tú realmente estás haciendo el trabajo. Es más fácil cuando alguien nota el esfuerzo. Todo el mundo merece que sus esfuerzos sean reconocidos, especialmente por las personas que más importan. Ese fin de semana, intenté una vez más incluir a mi esposa en mi viaje hacia la salud. Sugerí que fuéramos de excursión juntos, algo que solíamos disfrutar durante nuestro primer año de matrimonio. Dijo que no le apetecía sudar. Le pregunté si quería probar las recetas saludables que había estado haciendo. En su lugar, pidió comida a domicilio. Mencioné que mi entrenadora pensaba que las parejas que hacen ejercicio juntas tienen relaciones más fuertes. Me preguntó si me estaba convirtiendo en una de esas personas obsesionadas con el gimnasio que no podían hablar de otra cosa. El domingo por la noche, mientras yacía en la cama junto a alguien que trataba mi mayor mejora vital como un pasatiempo menor, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. No solo estaba mejorando físicamente.
Estaba recordando cómo se sentía estar cerca de alguien a quien realmente le importaba mi bienestar. El lunes por la mañana, me encontré esperando mi sesión de gimnasio con una intensidad que no tenía nada que ver con el ejercicio. Estaba deseando pasar tiempo con alguien que me preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Alguien que celebraba mi progreso y me animaba a seguir adelante. Alguien que me hacía sentir que mi salud y mi felicidad realmente importaban. Por primera vez en años, estaba emocionado por pasar tiempo con alguien que se preocupaba por mí, y esa persona no era mi esposa. Un mes después de empezar mi programa, mi transformación era innegable. Había perdido 7 kilos. Mi presión arterial estaba casi normal y tenía más energía de la que había sentido en años. Más importante aún, había dejado de intentar obtener la atención o la aprobación de mi esposa para cualquier cosa. Ella había dejado claro que mi bienestar no era su preocupación, así que dejé de hacerlo asunto suyo. Cuando me preguntaba por mi día, le daba respuestas breves y educadas. Cuando se quejaba de sus diversos problemas, la escuchaba con la misma atención distante que ella siempre me había mostrado. Cuando sugería actividades de fin de semana que giraban en torno a sus intereses, yo declinaba cortésmente y me iba al gimnasio. «Ya nunca estás aquí», dijo un jueves por la noche mientras preparaba mi bolsa de gimnasio para el día siguiente. «Estoy cuidando de mí mismo, como sugeriste. No quise decir que te obsesionaras con ello. No estoy obsesionado. Estoy comprometido. Hay una diferencia». Volvió a su portátil con esa familiar mirada de molestia, la misma expresión que había tenido cuando casi me desplomo de agotamiento. Nada de lo que hacía era del todo correcto para ella. Al día siguiente en el gimnasio, mi fisioterapeuta notó inmediatamente mi mejor humor. «Te ves diferente hoy, más relajado. He dejado de intentar sacar sangre de una piedra». Ella levantó una ceja mientras revisaba mi monitor de ritmo cardíaco. «Eso suena a que hay una historia detrás». Durante nuestra sesión, me encontré explicando cómo finalmente había aceptado que mi esposa simplemente no estaba interesada en ser una compañera de apoyo, cómo había dejado de esperar que se preocupara por mi progreso y había comenzado a centrarme por completo en mi propia mejora. Esa debe haber sido una toma de conciencia difícil. En realidad, fue liberador. Una vez que dejé de intentar llamar su atención, tuve mucha más energía para las cosas que realmente importaban. Asintió pensativamente mientras ajustaba la resistencia de mi bicicleta estática. Es increíble cuánta energía desperdiciamos tratando de obtener apoyo de personas que no son capaces de darlo. Exacto. Ahora solo me centro en las personas que realmente quieren verme triunfar. Como tu compañera de entrenamiento de aquí, se señaló a sí misma con una sonrisa. Mi compañera de entrenamiento, mi médico, mis compañeros de trabajo que han notado que ya no estoy estresado todo el tiempo. Resulta que hay muchas personas que se preocupan por mi bienestar. Simplemente no les estaba prestando atención antes. Se quedó en silencio por un momento, luego me miró directamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado eso? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera lo había considerado? ¿Sabes qué? Creo que sí. Por primera vez en años, soy realmente feliz. Bien. Mereces ser feliz. Después de mi entrenamiento, me acompañó a la recepción como de costumbre, pero esta vez parecía dudar sobre algo. Voy a tomar un café después del trabajo hoy. Hay un lugar llamado el Café de la Esquina a unas 2 manzanas de aquí. También tienen licuados geniales, si sigues con tu plan de alimentación saludable. La miré por un momento, entendiendo exactamente lo que estaba ofreciendo. Una oportunidad de pasar tiempo juntos fuera del entorno profesional. Una oportunidad de continuar las conversaciones que habíamos estado teniendo, de explorar esta conexión que se había ido fortaleciendo con cada sesión. ¿A qué hora sales de trabajar? A las 6:30. Te veré allí. Esa noche, le envié un mensaje de texto a mi esposa diciéndole que llegaría tarde a casa. Respondió con un simple vale y no preguntó a dónde iba. No me sorprendió. El café estaba concurrido pero era cómodo, con el tipo de atmósfera que invitaba a largas conversaciones.
Ella ya estaba allí cuando llegué, se había cambiado el uniforme médico por unos vaqueros y un suéter. Se veía hermosa de una manera que no tenía nada que ver con el maquillaje o la ropa elegante. Se veía genuina. Esto es agradable, dije mientras me sentaba frente a ella con mi licuado de proteína. Espero que no sea raro vernos fuera del gimnasio. Es solo que... Hemos estado teniendo conversaciones tan buenas durante tus sesiones y pensé que sería agradable hablar sin las limitaciones de tiempo. No es raro en absoluto. Probablemente es la mejor parte de mi semana. Hablamos durante 2 horas sobre todo y nada. Me contó sobre su formación en fisioterapia, su pasión por ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de crisis de salud. Le conté sobre mi trabajo, mis metas, la forma en que estaba redescubriendo quién era fuera de intentar complacer a alguien que no podía ser complacido. Eres una persona completamente diferente al hombre que entró en el gimnasio hace 6 semanas, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Me siento completamente diferente, más fuerte, más seguro de mí mismo. ¿Se nota? Y no solo físicamente, te mueves de manera diferente ahora. Caminando hacia nuestros coches, se detuvo y se giró hacia mí. Necesito decirte algo. Probablemente esto no sea profesional por mi parte, pero espero tus sesiones más que ningunas otras. Ya no eres solo mi cliente. ¿Qué soy entonces? Eres alguien que me importa, alguien en cuyo éxito y felicidad estoy genuinamente interesada. De pie allí en el aparcamiento, me di cuenta de que estaba mirando a alguien que me había visto en mi punto más bajo y había elegido ayudarme a ser mejor. Alguien que celebraba mis victorias y me apoyaba en los contratiempos. Alguien que me preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Tú también me importas, más de lo que probablemente debería. No hay nada de malo en que te importen las personas a las que les importas. Conduje a casa esa noche sintiendo algo que no había experimentado en años. Me sentí valorado, apreciado, importante para alguien que me importaba. Cuando entré por la puerta principal, mi esposa estaba en su lugar habitual, haciendo sus cosas habituales. Levantó la vista brevemente cuando entré. «Llegas tarde». Me detuve a tomar un café. «¿Qué tal el gimnasio?» «Productivo». Volvió a su pantalla, completamente desinteresada en cualquier detalle sobre mi noche o cómo me sentía. El contraste entre su indiferencia y la conexión genuina que acababa de experimentar era abismal. Mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del baño. Vi a un hombre sano, seguro de sí mismo y valorado por alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. Vi a alguien que había dejado de conformarse con migajas de atención de alguien a quien no le importaba lo más mínimo. Vi a alguien que merecía algo mejor. Y por primera vez en mi matrimonio, empezaba a creer que podría conseguirlo. El cambio en mi comportamiento en casa fue imposible de pasar por alto. Dejé de preguntarle a mi esposa por su día con interés genuino. Dejé de intentar incluirla en mi viaje hacia la salud. Dejó de importarme si ella notaba o aprobaba algo de lo que hacía. Lo más importante, dejé de estar disponible para sus quejas y dramas. Cuando quería desahogarse sobre sus amigas del club de lectura, la escuchaba con un desinterés cortés y volvía a preparar mis comidas. Cuando esperaba que yo solucionara problemas que ella misma había creado, le sugería que se encargara ella y continuaba con mi rutina nocturna. Cuando intentaba hacerme sentir culpable por pasar tiempo en el gimnasio, le recordaba que ella me había dicho que me cuidara. Tardó 3 semanas en darse cuenta de que había perdido a su público. «Estás diferente últimamente», dijo una noche cuando volví del gimnasio. «¿Diferente cómo?» «Distante, como si no te importara nada de lo que pasa aquí». La miré, sentada en su lugar permanente en el sofá, rodeada del mismo desorden que había estado creando durante meses, quejándose de las mismas personas y problemas que nunca intentaba resolver. «Me dijiste que no era tu responsabilidad. Solo te estoy devolviendo el favor». Eso no es lo que quise decir, de verdad. Porque cuando casi me desplomo de agotamiento, dejaste muy claro que mi bienestar no era tu preocupación. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. Se quedó en silencio por un momento, probablemente dándose cuenta por primera vez de que sus palabras tenían consecuencias. Estaba estresada ese día. Sabes, no lo dije en ese sentido.
Lo dijiste exactamente en ese sentido. Y me lo has demostrado exactamente así todos los días desde entonces. Eso no es justo. Casi me río. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Justo habría sido tener una esposa que se preocupara cuando su esposo casi tuvo una emergencia médica. Justo habría sido tener a alguien que apoyara mis esfuerzos por ponerme sano en lugar de menospreciarlos. Justo habría sido tener una compañera en lugar de una compañera de piso que me trata como una molestia. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿De dónde viene todo esto? Viene de que finalmente he aceptado lo que me has estado mostrando durante meses. ¿No quieres ser mi cuidadora? Bien. Encontré a alguien a quien realmente le importa mi bienestar. ¿Qué quieres decir? ¿Encontraste a alguien? La acusación en su voz era increíble, considerando que había pasado años mostrando cero interés en mi vida. Quiero decir que ahora tengo gente en mi vida que está genuinamente interesada en mi salud y felicidad. Gente que se da cuenta cuando estoy progresando y lo celebra conmigo. Gente que me pregunta cómo estoy y realmente escucha la respuesta. ¿Estás hablando de esa entrenadora? Estoy hablando de cualquiera que me trate como si importara, lo que aparentemente no incluye a mi esposa. Se levantó entonces, finalmente dejando su portátil y prestándome toda su atención por primera vez en meses. Estás siendo ridículo. Por supuesto que me importas. ¿En serio? Nombra una cosa que haya logrado en los últimos 2 meses. Silencio. Dime una meta que haya alcanzado o un cambio positivo que haya hecho. Más silencio. Aquí tienes una más fácil. ¿Qué desayuné esta mañana? Abrió la boca y luego la cerró, dándose cuenta de que no tenía ni idea de ningún aspecto de mi vida diaria. He perdido 10 kilos, he normalizado mi presión arterial y he cambiado por completo mi relación con el estrés y la salud. He estado trabajando con una fisioterapeuta que me ha ayudado a reconstruir mi forma física desde cero. He estado preparando mis comidas, haciendo ejercicio 5 días a la semana y durmiendo mejor que en años. Observé su rostro mientras cada dato la golpeaba. Había estado tan desconectada de mi vida que toda mi transformación había ocurrido sin que ella se diera cuenta. Y durante todo esto, has mostrado tanto interés como lo harías en el viaje de fitness de un extraño. En realidad, menos. La mayoría de los extraños al menos dirían felicidades. Yo. No me di cuenta. No te diste cuenta porque no prestas atención. No haces preguntas. No te importa nada que no te afecte directamente. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? No qué tal el trabajo o qué tal el gimnasio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba realmente? No pudo responder porque ambos sabíamos que habían pasado meses, quizás más. La fisioterapeuta con la que trabajo me hace esa pregunta en cada sesión. Recuerda lo que le cuento sobre mis niveles de estrés, mi sueño, mi energía. Celebra cuando alcanzo un nuevo hito y me anima cuando tengo dificultades. Sabe más sobre mi vida diaria después de 2 meses de lo que tú te has molestado en aprender en 2 años. ¿Estás teniendo una aventura? Estoy teniendo conversaciones reales, con alguien a quien realmente le importan mis respuestas. Algo que no he tenido en casa en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. A mí me importa. No, no te importa. Te importa tu blog, tu club de lectura, tus proyectos de decoración, tus redes sociales. Te importa tener a alguien cerca para pagar las facturas y escuchar tus quejas, pero no te importo yo como persona. La verdad de aquello quedó suspendida en el aire entre nosotros. Intentó discutir, defenderse, pero ambos sabíamos que yo tenía razón. Se había desconectado tanto de nuestro matrimonio que ni siquiera se había dado cuenta cuando yo dejé de intentar reconectar. Puedo cambiar, dijo finalmente. ¿Por qué querrías? Has dejado claro que preocuparte por mi bienestar no es algo que te interese hacer. Estaba equivocada. Lo veo ahora. Lo ves ahora porque has perdido mi atención. No porque realmente te preocupes por mi bienestar. Estás molesta porque ya no estoy centrado en ti. No porque quieras centrarte en mí. Empezó a protestar, pero levanté la mano.
Pasé 8 años intentando ser suficiente para alguien a quien no le importó notar cuando me estaba desmoronando. He terminado con eso. He terminado de mendigar migajas de afecto de alguien que trata mi salud, mis metas y mis sentimientos como si fueran consideraciones opcionales en su vida. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que he aprendido cómo se siente estar cerca de alguien a quien realmente le importa mi bienestar, y nunca volveré a conformarme con menos que eso. Subí las escaleras, dejándola de pie en la sala de estar con el peso de 8 años de negligencia finalmente alcanzándola. Había tenido todas las oportunidades de ser la persona que apoyara mi viaje de regreso a la salud. En cambio, había elegido la indiferencia. Ahora, estaba descubriendo que la indiferencia era una calle de doble sentido, y había pasado tanto tiempo caminando sola por ella que había olvidado cómo encontrar el camino de regreso. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de demasiado poco, demasiado tarde. De repente, a mi esposa le interesaba todo. Me preguntaba sobre mis entrenamientos, elogiaba mi pérdida de peso e incluso sugería que cocináramos comidas saludables juntos. Quería saber sobre mi día, mis metas, mis sentimientos. Después de meses de tratarme como ruido de fondo, estaba desesperada por convertirse en la esposa solidaria que nunca se había molestado en ser. Pero yo ya había tomado mi decisión. La fisioterapeuta y yo nos habíamos estado reuniendo para tomar café 2 veces por semana después de mis sesiones. Lo que comenzó como conversaciones profesionales se había convertido en algo más profundo. Sabía mi pedido de licuado favorito, recordaba detalles sobre mis proyectos de trabajo y celebraba genuinamente cada hito en mi viaje hacia la salud. Cuando mencioné que me sentía solo en mi matrimonio, escuchó sin juzgar. Cuando hablé de mis metas para el futuro, me animó a soñar en grande. Pareces más ligero últimamente, dijo durante nuestra sesión del miércoles. Más seguro. Siento que finalmente estoy viviendo para mí mismo en lugar de intentar ganarme la atención de alguien. Ese es un gran cambio. ¿Cómo está manejando los cambios tu esposa? Se ha dado cuenta de que ya no estoy disponible para ser su sistema de apoyo emocional. Ahora quiere involucrarse en mi viaje de salud. Eso suena positivo. Lo sería si fuera genuino. Pero solo está interesada ahora porque ha perdido el control de la situación. Durante 8 meses, no se molestó en preguntar cómo me sentía. Ahora que he encontrado la felicidad en otro lugar, de repente quiere ser solidaria. Terminamos la sesión y caminamos juntos hacia el aparcamiento, algo que se había convertido en rutina. Pero hoy se sentía diferente. Se detuvo junto a su coche y se giró para mirarme. ¿Puedo decirte algo? Siempre. Llevo haciendo este trabajo 7 años. He ayudado a cientos de personas a reconstruir su salud y confianza. Pero nunca he conocido a nadie que me haya inspirado como tú. ¿Yo te inspiro? Tomaste el control de tu vida cuando todo se desmoronaba. No pusiste excusas ni culpaste a otras personas. Simplemente hiciste el trabajo, cada día. Incluso cuando la persona que debería haberte apoyado no estaba por ningún lado. Se acercó más, y pude ver algo en sus ojos que no había visto dirigido hacia mí en años. Cuidado genuino, afecto real, amor verdadero. Sé que esto es complicado porque estás casado, pero necesito que sepas que estos últimos 3 meses han significado todo para mí. Me has mostrado cómo es cuando alguien se compromete de verdad a convertirse en su mejor versión. Estos meses también han significado todo para mí. Me salvaste la vida. Te salvaste tu propia vida. Yo solo te animé. De pie allí en el aparcamiento, me di cuenta de que estaba mirando a alguien que me había visto en mi punto más bajo y había elegido ayudarme a levantarme. Alguien que había celebrado cada pequeña victoria y me había apoyado en cada contratiempo. Alguien que me había mostrado lo que se sentía al ser verdaderamente cuidado. He tomado mi decisión sobre mi matrimonio. ¿Qué decisión? Me elijo a mí mismo. Elijo la felicidad. Elijo a alguien que realmente quiere ser parte de mi vida en lugar de alguien que solo quiere mi atención cuando la está perdiendo. Se quedó en silencio por un largo momento. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esa noche, llegué a casa y encontré que mi esposa había preparado una cena saludable para los dos. Incluso había comprado flores para la mesa.
El esfuerzo fue conmovedor, pero llegó 8 años demasiado tarde. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche, dijo con una alegría forzada. Hablar de tu progreso en el gimnasio. Me senté frente a ella y miré a esta mujer que de repente había descubierto un interés en mi bienestar solo después de darse cuenta de que me estaba perdiendo por alguien a quien siempre le había importado. Esto es agradable, dije. Pero no cambia nada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estás intentando ser la esposa que deberías haber sido todo el tiempo, pero solo porque tienes miedo de perder lo que nunca valoraste realmente. Sí te valoro. Valoras la seguridad que proporciono. Valoras tener a alguien cerca para pagar las facturas y escuchar tus problemas, pero no me valoras a mí como persona digna de ser cuidada. Empezó a discutir, pero continué, cuando casi me desplomo de agotamiento, me dijiste que no eras mi cuidadora. Cuando empecé a ponerme sano, lo descartaste como un comportamiento obsesivo. Cuando empecé a reconstruir mi confianza, lo ignoraste por completo. La única razón por la que estás interesada ahora es porque te has dado cuenta de que ya no estoy desesperado por tu atención. La gente puede cambiar. Pueden, pero tú no has cambiado. Solo te has asustado. Hay una diferencia. Me levanté de la mesa, mi decisión cristalizándose con perfecta claridad. He solicitado el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto final. Me miró en estado de shock, como si este resultado fuera completamente inesperado, a pesar de meses de mostrarme exactamente lo poco que significaba para ella. No puedes estar hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio. He pasado 3 meses aprendiendo lo que se siente al estar cerca de alguien que se preocupa genuinamente por mi bienestar. Alguien que pregunta cómo estoy y realmente escucha la respuesta. Alguien que celebra mis victorias y me apoya en los desafíos. Yo también puedo hacer eso. No, no puedes. Porque el cuidado no es algo que puedas fingir o realizar cuando es conveniente. Es algo que sientes o no. Y me has demostrado durante 8 años que no lo sientes por mí. Entonces, ¿me dejas por tu entrenadora? Te dejo por mí mismo. La entrenadora solo me mostró lo que se siente ser valorado por alguien que elige preocuparse por mí cada día. Intentó todas las tácticas de manipulación que se le ocurrieron, lágrimas, ira, promesas de cambio, amenazas sobre lo que me costaría el divorcio. Pero yo ya había calculado el coste de quedarme con alguien que veía mi bienestar como algo opcional. Y era mucho más alto que cualquier cosa que un abogado pudiera cobrarme. 6 meses después, vivía en una casa que yo había elegido, comiendo comidas que disfrutaba y pasando mis noches con alguien que me preguntaba por mi día porque genuinamente quería saber la respuesta. Mi presión arterial era perfecta, mis metas de fitness se estaban cumpliendo, y por primera vez en años, era genuinamente feliz. Mi ex esposa me había enseñado una lección inestimable. Cuando alguien te dice que no es tu cuidador, créelo. Y cuando alguien te demuestra que realmente se preocupa por tu bienestar, no lo dejes ir. Finalmente había aprendido la diferencia entre alguien que te dice que te cuides y alguien que realmente quiere cuidarte. Y había elegido pasar mi vida con alguien que entendía que cuidarse mutuamente no es una carga que evitar, sino un privilegio que abrazar. Mi esposa había tenido razón en una cosa. No necesitaba cuidar de mí mismo. Solo necesitaba encontrar a alguien que entendiera que a veces cuidarse a uno mismo significa elegir a personas que realmente quieren ser parte de tu vida. Y eso es exactamente lo que hice. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.